El Festival de Poesía Sudaca, ¿no? Es la segunda versión este año, 2022. Y lo que pretendemos hacer es no solo hacer visibles las voces de las disidencias sexuales de nuestra región, ¿no? De América Latina, de la Villa Yala, digamos, no solo hacerlas visibles, ¿no? Sino también ponerlas a reflexionar en conjunto, ¿no? Unas con otras. Entonces hemos hecho un esfuerzo este año gracias a apoyo de personas maravillosas, ¿no? Y a la aquiescencia también de los poetas y las poetas que llegan acá. Tenemos a poetas del Perú, de Chile, de Paraguay. Entonces estamos juntándonos aquí con otros poetas de acá, ¿no? De Cochabamba, de Santa Cruz, de aquí de La Paz, para poder conocernos primero, ¿no? Para poder intercambiar material, para poder ver por qué rutas está yendo, digamos, la producción escritural de las diversidades, disidencias sexuales en nuestra región. Ese es nuestro afán. Los poemas son, digamos, de cada autor, de cada autora, tienen su propia línea, sus propias temáticas, sus propias rutas, ¿no? Lo que sí el festival está haciendo hincapié en la relación que hay de las personas, de la comunidad, ¿no? De la diversidad sexual, en relación también a otros lugares, ¿no? Menos visibles, ¿no? Como la pertenencia étnica, por ejemplo, ¿no? O la pertenencia de clase también, ¿no? Entonces estamos tratando de revisar toda una serie de interseccionalidades, ¿no? Que atraviesan a los cuerpos de las disidencias sexuales, porque a veces se hace una caricatura de ellos, ¿no? De ellas. Se los reduce, digamos, a un tema de género o a un tema, digamos, de preferencia, orientación sexual o qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas que son, por supuesto, muy importantes a la hora de pensar las diferencias, ¿no? Y las particularidades, pero que no son las únicas cosas. Bueno, es un texto que es el primer poemario lésbico publicado en Perú hace 30 años. Estamos celebrando el 30 aniversario. Fue publicado en julio del año 92. Como producto de una seguidilla, hubo una explosión de autoras mujeres a partir de los años 80 y este empuje llega hasta más o menos inicios de los 90 y yo cierro un poco ese ciclo de mujeres autoras que emergen en los años 80, ¿no? En Perú, antes de que llegue la época neoliberal con el señor Fujimori y unos 10 años que fueron completamente distintos, ¿no? Texto meramente lésbico, o sea, la novedad es que es una voz femenina, es un sujeto femenino el que se dirige hacia un objeto de deseo que es femenino también, ¿no? Cosa que todavía no se había hecho. Siempre aparecían a veces las mujeres escribiendo en voces masculinas. Incluso en los años 30 hubo una voz femenina que se enmascaró en una masculina para dirigirse eróticamente a otra mujer, pero esta vez, como digo, ya habíamos vivido un feminismo en los años 80 y era un poco un colofón, ¿no? A lo que se había avanzado en cuanto a conquista de derechos, o no se podía seguir, digamos, si se había avanzado en lo político, no avanzar en lo artístico, por eso fue la novedad de este libro. Y bueno, se ha trabajado sobre justamente la identidad LGTB, ¿no? Respecto a la producción que nosotros hacemos en la escritura, también las diferencias con respecto a lo que es la literatura tradicional, digamos, porque nosotros somos un poco más disruptivos por los temas que tocamos. También se ha abordado el tema de las performers, que son las actividades que hacen más de arte escénico, ¿no? También sobre la sexualidad, el cuerpo. Básicamente esos son los temas que se han ido abordando. Ha habido presentaciones muy importantes de libros también. Reality Nuggets en realidad es un libro compuesto por 4 poemarios. El primer poemario tiene que ver con un amor homosexual que se pierde por el SIDA, ¿no? Es un canto o un poemario que engloba el miedo, la frustración, ¿no? El dolor de la pérdida de la persona amada, ¿no? La segunda parte es algo más lúdica, que se llama Mixtape Marica, que es un soundtrack para un homosexual con el corazoncito roto, pues, ¿no? Porque en el primer libro, esta voz que pierde al amante ya se tiene que distender de ese tema y empieza a vivir, tiene que seguir viviendo, entonces cojo temas, canciones, y a partir de esas canciones he elaborado textos con respecto a esto de seguir andando, ¿no? Seguir con la vida. La tercera parte ya son versos muy cortos, intervenidos visualmente, porque el libro tiene ilustración, tiene foto, tiene muchas cosas de ese estilo. Y la última parte ya son reescrituras de poemas de autores jóvenes peruanos, ¿no? Eso básicamente es. Llegas a mis oídos pidiendo un poema para no morir, para no darles el gusto, para morir e inmortalizarnos juntos. Acumula estas ideas frente al espejo clínico. Hay palabras en los sonidos, en los movimientos y desplazamientos dentro de este closet. Parece que la herida me quiere decir algo,